Bienvenidos a la tercera y final parte de nuestra investigación épica sobre los 10 mayores asesinos en serie de Estados Unidos. Soy vuestro anfitrión de El Relator Oscuro, y si has llegado hasta aquí, has demostrado tener el estómago para enfrentar las verdades más oscuras sobre la naturaleza humana. En las 2 partes anteriores, hemos conocido a 6 monstruos que marcaron para siempre la historia criminal americana, pero los 4 casos que quedan son, posiblemente, los más perturbadores de todos. Nos enfrentaremos a Richard Ramírez y sus rituales satánicos, a Joseph James DeAngelo y su doble vida como policía asesino, a Edmund Kemper y su mente brillante pero retorcida, y a Arthur Shawcross, cuya liberación prematura resultó en una nueva masacre. Esta es la conclusión de una investigación que nos ha llevado meses completar. Si quieres que El Relator Oscuro siga produciendo contenido de esta calidad y profundidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo es lo que nos permite traerte las investigaciones más completas sobre criminología en YouTube en español. Ahora, prepárate para la conclusión de este viaje a las profundidades más oscuras de la mente criminal. Los 4 monstruos finales te mostrarán que el mal puede manifestarse de formas que desafían toda comprensión humana. En el verano de 1985, Los Ángeles se convirtió en una ciudad aterrorizada. Un depredador nocturno merodeaba por las calles, invadiendo hogares al azar, asesinando sin discriminación de edad, raza o clase social. Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, no seguía patrones predecibles, lo que lo hacía aún más aterrador. Su reino de terror transformó la ciudad de Los Ángeles en un lugar donde nadie se sentía seguro después del anochecer. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, en una familia mexicano-americana de clase trabajadora. Era el menor de 5 hijos de Julián Ramírez, un trabajador ferroviario, y Mercedes Muñoz. Desde el exterior, parecía una familia típica del suroeste americano, pero la realidad era mucho más oscura. El hogar de los Ramírez estaba marcado por la violencia doméstica. Julián, quien había estado expuesto a químicos tóxicos durante su trabajo en el ferrocarril, tenía un temperamento violento y frecuentemente golpeaba a su esposa e hijos. Durante su infancia, Richard sufrió varias lesiones en la cabeza que pueden haber contribuido a su comportamiento violento posterior. A los 2 años, un mueble le cayó encima, causándole una laceración que requirió 30 puntos de sutura. A los 5 años, fue golpeado por un columpio, resultando en otra lesión cerebral. Estos traumas craneales, combinados con el ambiente violento de su hogar, crearon una base neurológica y psicológica inestable. La vida de Richard cambió dramáticamente cuando conoció a su primo Miguel Mike Ramírez, un veterano de la guerra de Vietnam que había servido como francotirador. Mike se convirtió en una figura paterna alternativa para Richard, pero su influencia sería profundamente destructiva. Mike había regresado de Vietnam profundamente traumatizado por sus experiencias de combate. Sufría de lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo, pero en los años 60 y 70, estos problemas de salud mental eran poco comprendidos. Durante las visitas de Richard, Mike le mostraba fotografías gráficas de las atrocidades que había cometido en Vietnam, incluyendo imágenes de mujeres vietnamitas que había torturado, violado y asesinado. También le enseñaba técnicas de combate y le inculcaba una filosofía de violencia como solución a los problemas. Esta exposición temprana a imágenes violentas y la normalización de la brutalidad tendrían un impacto profundo en el desarrollo psicológico de Richard. A los 12 años, Richard comenzó a experimentar con drogas, particularmente LSD y marihuana. El uso de drogas psicodélicas a una edad tan temprana, combinado con su exposición a imágenes violentas y traumas cerebrales previos, creó una tormenta perfecta para el desarrollo de comportamientos psicóticos.
Durante sus viajes de LSD, Richard comenzó a experimentar alucinaciones violentas y a desarrollar una fascinación con el satanismo y el ocultismo. Estas experiencias alteraron fundamentalmente su percepción de la realidad y erosionaron cualquier inhibición moral que pudiera haber tenido. En la escuela secundaria, Richard se convirtió en un estudiante problemático que faltaba frecuentemente a clases y mostraba comportamientos cada vez más antisociales. Durante este periodo, también desarrolló una obsesión con el heavy metal y la música satánica, particularmente las bandas AC/DC y Black Sabbath. La letra violenta y las imágenes satánicas de esta música resonaban con sus fantasías cada vez más oscuras. El evento que finalmente empujó a Richard hacia la violencia extrema ocurrió cuando tenía 13 años. Presenció cómo su primo Mike asesinaba a su esposa Jessie durante una discusión doméstica. En lugar de traumatizarlo, este evento pareció excitar a Richard, quien más tarde describiría la experiencia como fascinante. Mike fue arrestado y eventualmente declarado no culpable por razón de locura, pero el daño a la psique de Richard ya estaba hecho. A los 18 años, Richard se mudó a Los Ángeles, donde vivió principalmente en hoteles baratos en el centro de la ciudad. Sobrevivía mediante robos menores y tráfico de drogas, desarrollando una adicción severa a la cocaína que exacerbaría sus tendencias violentas. Durante este periodo, Richard también se involucró profundamente en el satanismo, adoptando la creencia de que Satanás lo protegería y le daría poder. Esta ideología proporcionó una justificación pseudo-religiosa para la violencia que estaba a punto de desatar. Los primeros crímenes conocidos de Ramírez fueron robos a casas en áreas residenciales de Los Ángeles. Inicialmente, estos eran crímenes oportunistas cometidos para obtener dinero para drogas. Sin embargo, gradualmente comenzó a agregar elementos de violencia sexual y sadismo a sus robos. El primer asesinato confirmado de Ramírez ocurrió el 28 de junio de 1984, cuando mató a Jenny Vinco, una mujer de 79 años, en su apartamento en Glassell Park. La apuñaló repetidamente y la mutiló, estableciendo el patrón de violencia extrema que caracterizaría sus futuros crímenes. El modus operandi de Ramírez era impredecible y aterrador. No tenía un tipo específico de víctima. Atacaba a hombres, mujeres, niños y ancianos por igual. Tampoco tenía un método consistente de entrada. A veces forzaba puertas, otras veces rompía ventanas y ocasionalmente encontraba puertas sin cerrar. Una vez dentro de una casa, Ramírez frecuentemente mataba a los hombres primero para eliminar la amenaza física, luego se concentraba en las mujeres y niños. Utilizaba una variedad de armas incluyendo pistolas, cuchillos, martillos y objetos contundentes que encontraba en las casas. Una característica distintiva de los crímenes de Ramírez era su uso de símbolos satánicos. Frecuentemente dibujaba pentagramas en las paredes de las casas que invadía y forzaba a las víctimas a jurar por Satanás durante sus ataques. Esta dimensión ocultista añadía un elemento de terror psicológico a sus crímenes físicos. Ramírez también gritaba «Hail Satan» durante algunos ataques y se refería a sí mismo como un discípulo del diablo. Durante el verano de 1985, Ramírez escaló dramáticamente sus actividades. Entre marzo y agosto, cometió al menos 13 asesinatos y numerosas agresiones sexuales en el área de Los Ángeles. Sus ataques se extendían desde el centro de la ciudad hasta los suburbios, creando una sensación de que ningún lugar era seguro. Los medios de comunicación de Los Ángeles cubrieron extensivamente los ataques, creando un pánico masivo en la población. Las ventas de sistemas de seguridad se dispararon, las ferreterías se quedaron sin cerraduras y muchas personas comenzaron a dormir con armas cerca de sus camas. La investigación policial se complicaba por la aparente aleatoriedad de los ataques de Ramírez. No había un patrón geográfico claro, no había un tipo específico de víctima, y los métodos variaban significativamente entre ataques. Sin embargo, la evidencia balística comenzó a conectar algunos de los crímenes.
Los investigadores determinaron que una pistola .25 caliber había sido utilizada en múltiples ataques. Un avance crucial llegó cuando los investigadores identificaron que las huellas encontradas en múltiples escenas del crimen pertenecían a un zapato Avia Aerobic específico, un modelo relativamente raro. El 24 de agosto de 1985, Ramírez cometió lo que sería su último ataque exitoso cuando invadió la casa de Bill Carnes e Inés Erickson en Misión Viejo. James Romero III, un adolescente de 13 años, vio a Ramírez merodeando alrededor de su vecindario y anotó el número de placa parcial del auto que conducía, un Toyota Tercel naranja robado. 2 días después, el Toyota Tercel fue encontrado abandonado en un estacionamiento en Los Ángeles. Los investigadores forenses encontraron huellas dactilares claras en el auto, que fueron procesadas a través del sistema automatizado de identificación y produjeron una coincidencia. Richard Ramírez. El 30 de agosto de 1985, la fotografía policial de Richard Ramírez fue distribuida a todos los medios de comunicación de Los Ángeles. Cuando Ramírez regresó a Los Ángeles en autobús el 31 de agosto y vio su propia fotografía en la portada de un periódico español, se dio cuenta de que había sido identificado y comenzó a correr. Su huida a pie por East Los Ángeles se convirtió en una persecución masiva cuando los residentes del vecindario lo reconocieron y comenzaron a perseguirlo. Después de intentar robar varios autos sin éxito, Ramírez fue finalmente acorralado por una multitud enojada en el barrio de Boyle Heights, que lo golpeó con palos y herramientas hasta que llegó la policía. El 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Fue sentenciado a muerte y enviado al corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin. Durante la lectura de su sentencia, Ramírez declaró: "Big deal. Death always went with the territory. See you in Disneyland." En el corredor de 1900, la muerte, Ramírez se convirtió en objeto de una fascinación macabra. Recibía cientos de cartas de admiradoras, muchas de las cuales profesaban amor por él. En 1996, se casó con Doreen Lioy, una editora de revistas que había estado escribiéndole durante años. El 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió de complicaciones relacionadas con el linfoma de células B mientras estaba hospitalizado en Green Bay, California. Tenía 53 años y había pasado 24 años en el corredor de la muerte, sin nunca ser ejecutado debido a la moratoria de facto sobre ejecuciones en California. Durante más de 4 décadas, un fantasma aterrorizó California. Conocido por múltiples nombres: East Area Rapist, Original Night Stalker, Golden State Killer, este depredador cometió al menos 50 violaciones, 13 asesinatos y más de 100 robos entre 1974 y 1986. Lo que hacía aún más aterrador era que parecía conocer los procedimientos policiales, evadiendo la captura con una precisión casi sobrenatural. En 2018, el mundo descubriría por qué. Joseph James DeAngelo había sido policía. Joseph James DeAngelo Jr. nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York, pero creció principalmente en California después de que su familia se mudara cuando él era niño. Su padre, Joseph DeAngelo Sr., era sargento del Ejército de Estados Unidos, y la familia se trasladaba frecuentemente debido a las asignaciones militares. La infancia de DeAngelo estuvo marcada por la disciplina militar estricta y las mudanzas constantes, factores que pueden haber contribuido a dificultades para formar vínculos emocionales estables. Después de graduarse de la escuela secundaria, DeAngelo sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, una experiencia que le proporcionó entrenamiento militar y disciplina que más tarde aplicaría a sus actividades criminales. Después de su servicio militar, regresó a California y estudió justicia criminal en la Universidad Estatal de California en Sacramento, una elección de carrera que resultaría proféticamente irónica.
En 1973, DeAngelo se convirtió en oficial de policía en Exeter, California, una pequeña ciudad cerca de Visalia. Durante este periodo, desarrolló las habilidades y conocimientos que más tarde utilizaría para evadir la captura durante décadas. Como oficial de policía, tenía acceso a información sobre técnicas de investigación, procedimientos forenses y métodos de vigilancia. Su trabajo policial también le proporcionó una cobertura perfecta para sus actividades criminales. Entre 1974 y 1975, mientras trabajaba como policía en Exeter, DeAngelo comenzó su carrera criminal como el Visalia Ransacker. Cometió más de 100 robos en la ciudad de Visalia, desarrollando un modus operandi que caracterizaría sus futuros crímenes: entrada meticulosa, búsqueda exhaustiva de objetos de valor y una fascinación particular con la ropa interior femenina. El Visalia Ransacker no solo robaba, también mostraba comportamientos voyeuristas y fetichistas perturbadores. El 11 de septiembre de 1975, el Visalia Ransacker escaló a asesinato cuando mató a Claude Snelling, un profesor de periodismo que intentó evitar el secuestro de su hija adolescente. Este asesinato marcó la transición de DeAngelo de ladrón a asesino, estableciendo un patrón de violencia que se intensificaría en los años siguientes. En 1976, DeAngelo se trasladó al departamento de policía de Auburn, cerca de Sacramento, y simultáneamente comenzó una nueva fase de su carrera criminal como el East Area Rapist. Entre 1976 y 1979, violó a más de 40 mujeres en el área de Sacramento, perfeccionando métodos que lo convertirían en uno de los depredadores más sofisticados de la historia. Su modus operandi como el East Area Rapist era meticuloso y aterrador. Pasaba semanas o incluso meses acechando a sus víctimas, estudiando sus rutinas, aprendiendo los horarios de trabajo de los esposos e identificando las vulnerabilidades de seguridad de las casas. DeAngelo frecuentemente llamaba a sus víctimas antes de atacar, susurrando amenazas obscenas y demostrando un conocimiento íntimo de sus vidas diarias. Durante los ataques, DeAngelo mostraba un control obsesivo sobre cada aspecto de la situación. Ataba a las víctimas con cordones que traía específicamente para ese propósito. Colocaba platos en las espaldas de las víctimas masculinas, amenazando con matar a todos si los platos se caían, y frecuentemente pasaba horas en las casas comiendo, llorando o simplemente aterrorizando a sus víctimas. Una característica particularmente perturbadora de los ataques de DeAngelo era su comportamiento emocional errático. Frecuentemente lloraba durante los ataques, a veces gritando el nombre Bonnie, aparentemente refiriéndose a una exnovia que lo había rechazado. Este comportamiento sugería una profunda inestabilidad emocional y una conexión entre sus crímenes y traumas personales. En 1979, DeAngelo fue despedido del Departamento de Policía de Auburn por robar un martillo y repelente para perros de Mindenoskin, una tienda. Esta terminación aparentemente menor de su carrera policial coincidió con el cese de los ataques del East Area Rapist en el norte de California y el comienzo de una nueva serie de crímenes en el sur del estado. A partir de diciembre de 1979, DeAngelo comenzó a operar como el Original Night Stalker en los condados de Santa Bárbara, Ventura y Orange. Esta nueva fase de su carrera criminal se caracterizó por una escalada hacia el asesinato, matando a al menos 13 personas entre 1979 y 1986. Como el Original Night Stalker, DeAngelo se enfocó principalmente en parejas, invadiendo sus hogares durante la noche y asesinando a ambos miembros después de agresiones sexuales prolongadas. Los asesinatos del Original Night Stalker mostraron una planificación meticulosa, similar a sus crímenes anteriores. DeAngelo continuaba acechando a sus víctimas durante semanas, aprendiendo sus rutinas e identificando los momentos óptimos para atacar. Sus métodos se volvieron más violentos y sádicos, utilizando armas de fuego, objetos contundentes y estrangulamiento. Durante más de una década, las investigaciones de estos crímenes se vieron obstaculizadas por la falta de comunicación
entre diferentes jurisdicciones policiales. Los investigadores en el norte de California no se dieron cuenta inicialmente de que el East Area Rapist y el Original Night Stalker eran la misma persona, permitiendo que DeAngelo operara con relativa impunidad. Después de 1986, los ataques del Original Night Stalker cesaron abruptamente. DeAngelo había comenzado a trabajar como mecánico en un centro de distribución de supermercados, un empleo que mantendría durante 27 años hasta su jubilación en 2017. Durante este periodo, llevó una vida aparentemente normal, casándose, teniendo 3 hijas y eventualmente divorciándose. El avance que finalmente llevó a la captura de DeAngelo fue el desarrollo de la genealogía genética investigativa. En 2017, los investigadores subieron el perfil de ADN del Golden State Killer a GetMatch, una base de datos genealógica pública, buscando coincidencias familiares. Esta técnica innovadora reveló conexiones familiares que llevaron a los investigadores directamente a DeAngelo. El 24 de abril de 2018, a los 72 años, Joseph James DeAngelo fue arrestado en el patio lateral de su casa en Sacramento. La captura del Golden State Killer, después de más de 40 años, generó atención mediática internacional y marcó un hito en el uso de la genealogía genética para resolver casos criminales antiguos. El 29 de junio de 2020, como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte, DeAngelo se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado y 13 cargos de secuestro. Durante las audiencias de sentencia, docenas de víctimas y familiares proporcionaron declaraciones de impacto devastadoras. El 21 de agosto de 2020, DeAngelo fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, DeAngelo cumple su sentencia en custodia protectiva en la prisión estatal de California en Corcoran, donde permanecerá por el resto de su vida. Su caso revolucionó las investigaciones criminales al demostrar el poder de la genealogía genética para resolver casos antiguos, estableciendo un nuevo estándar para la aplicación de la ley que ha llevado a la resolución de cientos de otros casos sin resolver en todo el país. Hemos recorrido ya la mitad de esta tercera y final parte de nuestra investigación. Has conocido a Richard Ramírez, el acechador nocturno que mezcló el satanismo con el asesinato en serie, aterrorizando Los Ángeles durante meses, y a Joseph James DeAngelo, el Golden State Killer que utilizó su placa de policía para cazar durante décadas, hasta que la genealogía genética finalmente lo alcanzó después de 40 años. Pero aún nos quedan 2 casos que cerrarán definitivamente esta investigación épica. Edmund Kemper, el gigante intelectual de 2 metros de altura que se convirtió en el asesino más estudiado de la historia, y Arthur Shawcross, cuya liberación prematura del sistema penitenciario resultó en una nueva masacre que pudo haberse evitado. Si esta investigación completa de 3 partes te está impactando tanto como a nosotros cuando la desarrollamos, dale like a este video y compártelo. Necesitamos que más personas conozcan estas historias, no por morbo, sino para entender las señales de advertencia, para protegernos como sociedad y para nunca olvidar a las víctimas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a El Relator Oscuro y activa las notificaciones porque tenemos preparadas más investigaciones que explorarán los casos más perturbadores de la historia criminal mundial. Ahora, prepárate para conocer a Edmund Kemper, un genio de coeficiente intelectual 145 que canalizó su brillantez hacia la destrucción y cuyas confesiones detalladas ayudaron a revolucionar nuestra comprensión de la mente criminal. A 2.06 metros de altura y con un coeficiente intelectual de 145, Edmund Emil Kemper III era un gigante tanto física como intelectualmente. Pero detrás de esa apariencia imponente y esa mente brillante, se ocultaba una de las psicologías más perturbadas en la historia criminal. Kemper no solo mató a 10 personas, incluyendo a su propia madre, se convirtió en el asesino en serie más colaborativo con los investigadores
proporcionando insights únicos sobre la mente criminal que siguen siendo estudiados décadas después. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, en una familia disfuncional que establecería los cimientos para su futura violencia. Su padre, Edmund Kemper Jr., era un electricista que luchaba con el alcoholismo, mientras que su madre, Clarnell Stage, era una mujer dominante y emocionalmente abusiva que constantemente humillaba y emascaba a su hijo. La relación entre los padres de Kemper era tumultuosa y violenta, culminando en un divorcio cuando Edmund tenía solo 9 años. Clarnell Stage era una mujer profundamente perturbada que proyectaba sus propias frustraciones y odio hacia los hombres en su hijo. Constantemente le decía a Edmund que era feo, estúpido e indeseable y que ninguna mujer lo amaría jamás. También expresaba temores irracionales de que Edmund podría agredir sexualmente a sus hermanas, lo que llevó a decisiones parentales extremas y dañinas. Debido a estos temores infundados, Clarnell obligó a Edmund a dormir en el sótano de la casa familiar, aislándolo físicamente y emocionalmente del resto de la familia. Esta privación de contacto humano normal durante años formativos críticos contribuyó significativamente al desarrollo de fantasías violentas y comportamientos antisociales. Desde temprana edad, Edmund mostró signos alarmantes de comportamiento psicopático. Comenzó torturando y matando animales, incluyendo gatos familiares que enterraba vivos y luego desenterraba para decapitarlos. Estos actos de crueldad animal escalaron gradualmente en sofisticación y sadismo. Kemper también desarrolló fantasías elaboradas sobre muerte y control. Jugaba juegos macabros donde fingía ser ejecutado en la cámara de gas y frecuentemente fantaseaba sobre matar a personas, especialmente mujeres. Cuando Edmund tenía 14 años, su comportamiento se había vuelto tan perturbador que Clarnell decidió enviarlo a vivir con sus abuelos paternos, Edmund y Maud Kemper, en su granja aislada en North Fork, California. Esperaba que la disciplina de sus abuelos y el ambiente rural pudieran enderezar a su hijo problemático. Sin embargo, esta decisión resultó ser catastrófica. El 27 de agosto de 1964, cuando tenía solo 15 años, Edmund Kemper cometió sus primeros asesinatos. Después de una discusión con su abuela Maud sobre no poder cazar, Edmund tomó un rifle calibre .22 que pertenecía a su abuelo y le disparó a su abuela en la cabeza mientras ella trabajaba en la mesa de la cocina. Cuando su abuelo Edmund regresó de hacer mandados, Kemper también lo mató de un disparo, aparentemente para evitar que el anciano descubriera el cuerpo de su esposa y sufriera trauma emocional. Después de los asesinatos, Kemper llamó a su madre y le confesó lo que había hecho. Luego llamó a la policía y esperó tranquilamente en la granja hasta que llegaron los oficiales. Durante los interrogatorios, Kemper explicó calmadamente sus acciones, demostrando una falta total de remordimiento o comprensión emocional del impacto de sus crímenes. Kemper fue declarado mentalmente enfermo y enviado al hospital estatal, Atascadero para criminales dementes, donde permanecería durante los siguientes 5 años. Durante su tiempo en Atascadero, Kemper se convirtió en un paciente modelo, participando en terapia y demostrando un comportamiento aparentemente rehabilitado. Sin embargo, la mejora de Kemper era en gran parte una actuación calculada. Durante su tiempo en Atascadero, Kemper fue sometido a extensas evaluaciones psicológicas que revelaron su inteligencia extraordinaria. Su coeficiente intelectual fue medido en 145, colocándolo en el rango de genio. Esta inteligencia superior le permitía manipular efectivamente a terapeutas y administradores, convenciéndolos de que había sido rehabilitado. En 1969, a los 21 años, Kemper fue liberado de Atascadero y colocado bajo la custodia de su madre, quien ahora vivía en Santa Cruz, California. Los psicólogos habían recomendado específicamente que Kemper no viviera con su madre debido a su relación tóxica, pero un error burocrático resultó en exactamente esa situación. En Santa Cruz,
Kemper inicialmente intentó llevar una vida normal. Trabajó en varios empleos, incluyendo como trabajador de carreteras para el Departamento de Transporte de California. También frecuentaba bares locales donde se hizo amigo de varios oficiales de policía, quienes lo apodaron cariñosamente Big Ed. Esta amistad con la policía local proporcionó a Kemper información valiosa sobre técnicas de investigación. En mayo de 1972, Kemper comenzó su segunda serie de asesinatos cuando recogió a 2 estudiantes universitarias que hacían autostop, Mary Ann Peste y Anita Luchesa, ambas de 18 años del Fresno State College. Las llevó a un área remota, donde las apuñaló hasta la muerte. Luego transportó los cuerpos a su apartamento para desmembrarlos. El modus operandi de Kemper era consistente y calculado. Conducía por las carreteras cerca del campus de UC Santa Cruz en su Ford Galaxy amarillo, buscando estudiantes universitarias atractivas que hicieran autostop. Su apariencia aparentemente inofensiva y su habilidad para conversar inteligentemente hacían que las víctimas se sintieran seguras subiendo a su auto. En su apartamento, Kemper había creado un laboratorio macabro donde desmembraba a sus víctimas, con precisión quirúrgica. Utilizaba cuchillos de carnicero, sierras y otras herramientas para separar los cuerpos en partes manejables. Kemper también mantenía partes de los cuerpos como trofeos, incluyendo cabezas que guardaba en su refrigerador. Realizaba actos sexuales con estos restos y frecuentemente hablaba con las cabezas cortadas como si estuvieran vivas. Durante su campaña asesina de 1972-1973, Kemper mató a Aiko Koo, 15 años, Cindy Schall, 18 años, Rosalind Thorpe, 23 años, y Alice Liu, 21 años. La selección de víctimas de Kemper no era aleatoria. Específicamente buscaba mujeres jóvenes, inteligentes y atractivas que representaran todo lo que su madre le había dicho que nunca podría tener. El 21 de abril de 1973, Viernes Santo, Kemper cometió sus últimos y más personales asesinatos. Después de otra discusión violenta con su madre, esperó hasta que ella se durmiera. Luego entró en su habitación y la golpeó en la cabeza con un martillo antes de cortarle la garganta con un cuchillo. Después de matar a Clarnell, Kemper decapitó su cuerpo y removió su laringe, que arrojó por el triturador de basura. Para cubrir el asesinato de su madre, Kemper invitó a Sally Hallett, la mejor amiga de Clarnell, a cenar. Cuando Sally llegó esa noche, Kemper la estranguló y escondió su cuerpo en un armario. El 23 de abril de 1973, Kemper condujo hacia el este hasta Pueblo, Colorado, donde se detuvo en una cabina telefónica y llamó al Departamento de Policía de Santa Cruz para confesar sus crímenes. En noviembre de 1973, Kemper se declaró culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado. Solicitó específicamente la pena de muerte, argumentando que era demasiado peligroso para ser liberado jamás. Sin embargo, California había suspendido temporalmente las ejecuciones, por lo que fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas consecutivas. Kemper fue enviado a la prisión estatal de California, en Vacaville, donde se convirtió en uno de los reclusos más cooperativos y estudiados en la historia del sistema penitenciario. Participó voluntariamente en cientos de entrevistas con investigadores, ayudando a desarrollar perfiles psicológicos de asesinos en serie. Su inteligencia superior y su capacidad para articular sus experiencias lo convirtieron en un recurso único para entender la mente criminal. Actualmente, Edmund Kemper permanece encarcelado en la Institución Médica de California en Vacaville, donde ha pasado más de 50 años. A los 76 años, continúa siendo considerado demasiado peligroso para la libertad condicional, habiendo sido denegada su liberación en múltiples audiencias. Kemper ha expresado repetidamente que no desea ser liberado, reconociendo que sus impulsos violentos permanecen intactos a pesar de las décadas de encarcelamiento. Arthur John Shawcross llegó a Rochester, Nueva York, en 1987, como un hombre supuestamente rehabilitado.
Había cumplido 15 años de prisión por el asesinato de 2 niños y las autoridades creían que había pagado su deuda con la sociedad. Pero en los siguientes 2 años, Shawcross demostraría que algunos monstruos nunca pueden ser domesticados, asesinando a 11 mujeres y convirtiendo los ríos de Rochester en su cementerio personal. Arthur John Shawcross nació el 6 de junio de 1945 en Kittery, Maine, pero creció en Watertown, Nueva York, en una familia de clase trabajadora aparentemente normal. Su padre era trabajador de papel y su madre ama de casa, y desde el exterior, los Shawcross parecían una familia típica americana de los años 50. Sin embargo, la infancia de Arthur estuvo marcada por alegaciones de abuso sexual por parte de Mindy Wensick, su madre y una tía, aunque estos relatos nunca fueron verificados. Durante sus años escolares, Shawcross era descrito como un estudiante mediocre con problemas de comportamiento. Tenía dificultades académicas y sociales, y frecuentemente se metía en peleas con otros estudiantes. También comenzó a mostrar comportamientos sexuales inapropiados desde una edad temprana. A los 17 años, Shawcross abandonó la escuela secundaria y se casó con Sarah Chatterton, con quien tuvo un hijo. En 1967, a los 21 años, Shawcross fue reclutado para servir en la Guerra de Vietnam. Fue asignado al 4º Batallón de Suministros y Servicios del Ejército, donde supuestamente sirvió como cocinero. Sin embargo, Shawcross más tarde afirmaría haber participado en misiones de combate y haber cometido atrocidades contra civiles vietnamitas. Las afirmaciones de Shawcross sobre sus experiencias en Vietnam han sido ampliamente cuestionadas por historiadores militares. Shawcross regresó de Vietnam en 1968 y se estableció nuevamente en Watertown, Nueva York. Como muchos veteranos de la era de Vietnam, luchó para readaptarse a la vida civil, pero sus problemas iban mucho más allá del ajuste normal post-servicio. Durante este periodo, Shawcross trabajó en varios empleos de baja calificación y tuvo múltiples relaciones fallidas. El 7 de mayo de 1972, Shawcross cometió su primer asesinato conocido cuando mató a Jack Blake, un niño de 10 años que había ido a pescar cerca de Watertown. Shawcross atrajo al niño a un área aislada, donde lo agredió sexualmente antes de estrangularlo. Escondió el cuerpo bajo un puente, donde fue encontrado varios días después. Menos de 4 meses después, el 3 de septiembre de 1972, Shawcross asesinó a Karen Ann Hill, una niña de 8 años que había desaparecido mientras jugaba cerca de su casa. Shawcross la violó y la mató. Luego intentó ocultar el cuerpo en un pantano local. La investigación de estos asesinatos infantiles se centró rápidamente en Shawcross, debido a su historial de comportamiento sexual inapropiado. En un acuerdo de culpabilidad controvertido, Shawcross se declaró culpable de homicidio involuntario en el caso de Karen Ann Hill, evitando cargos de asesinato en primer grado, que podrían haber resultado en cadena perpetua. Fue sentenciado a 25 años de prisión, pero bajo las leyes de libertad condicional de Nueva York de la época, era elegible para liberación después de servir solo una fracción de su sentencia. Durante sus 15 años en prisión, Shawcross se convirtió en lo que parecía ser un recluso modelo. Participó en programas de terapia, obtuvo su diploma de equivalencia de escuela secundaria y aparentemente mostró signos genuinos de rehabilitación. Los psicólogos de la prisión lo evaluaron como de bajo riesgo para la reincidencia. Sin embargo, esta aparente rehabilitación era en gran parte una fachada. En abril de 1987, después de servir 14 años y 7 meses de su sentencia de 25 años, Arthur Shawcross fue liberado en libertad condicional. Su liberación generó controversia significativa en Watertown, donde las familias de sus víctimas y los residentes locales protestaron vigorosamente contra su regreso a la comunidad. Debido a la hostilidad pública en Watertown, las autoridades de libertad condicional decidieron reubicar a Shawcross en Rochester, Nueva York. En Rochester, Shawcross inicialmente intentó llevar una vida normal. Consiguió trabajo en una planta empacadora de sal y se mudó con Rose Wally, una mujer que había conocido a través de correspondencia mientras estaba en prisión.
Sin embargo, pronto comenzó a frecuentar las áreas de prostitución de Rochester, donde encontraría a sus próximas víctimas. El 24 de marzo de 1988, menos de un año después de su liberación, Shawcross cometió su primer asesinato en Rochester cuando mató a Dorothy Dotsey Blackburn, una prostituta de 27 años. La estranguló durante un encuentro sexual y arrojó su cuerpo al río Genesee, estableciendo un patrón que seguiría durante los siguientes 2 años. El modus operandi de Shawcross era consistente y predecible. Conducía por las áreas conocidas por la prostitución en Rochester, frecuentemente en el auto de Rose Wally, buscando mujeres vulnerables. Negociaba servicios sexuales, llevaba a las mujeres a ubicaciones aisladas y luego las atacaba durante o después del acto sexual. Su método preferido de asesinato era el estrangulamiento manual. Las víctimas de Shawcross en Rochester incluían a Anna Stephen, Dorothy Keeler, Patty Ives, June Stott, Marie Welch, Frances Brown, Kimberly Logan, Elizabeth Gibson, Darlene Trippi y June Cicero. Todas eran mujeres vulnerables, prostitutas, adictas a las drogas o mujeres sin hogar que vivían al margen de la sociedad. A medida que los cuerpos comenzaron a acumularse en 1989, la policía de Rochester se dio cuenta de que tenían un asesino en serie activo. Establecieron un grupo de trabajo especial para investigar lo que los medios habían denominado los asesinatos del estrangulador del río Genesee. La investigación se complicaba por el hecho de que muchas de las víctimas habían estado muertas durante semanas o meses antes de ser descubiertas. El avance que llevó a la captura de Shawcross vino de una fuente inesperada: vigilancia aérea de rutina. El 3 de enero de 1990, un helicóptero de la policía estatal que patrullaba el área del río Salmon Creek notó un hombre cerca de un puente donde había sido encontrado el cuerpo de una víctima reciente. Los oficiales observaron al hombre, más tarde identificado como Shawcross, comportándose de manera sospechosa. Shawcross fue arrestado inicialmente por cargos menores, pero rápidamente se convirtió en el principal sospechoso de los asesinatos. Durante los interrogatorios posteriores a su arresto, Shawcross inicialmente negó cualquier participación en los asesinatos. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a presentar evidencia física, eventualmente comenzó a cooperar. Las confesiones de Shawcross fueron detalladas y perturbadoras. Describió cada asesinato con precisión clínica, proporcionando detalles que solo el asesino podría conocer. También reveló que había regresado a algunos de los sitios donde había depositado cuerpos para mantener relaciones sexuales con los cadáveres en descomposición. El juicio de Arthur Shawcross comenzó en enero de 1991 y se convirtió en uno de los casos criminales más seguidos en la historia de Rochester. Shawcross se declaró no culpable por razón de locura, argumentando que sufría de trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental. La defensa presentó testimonio de múltiples psiquiatras, pero los fiscales argumentaron que los crímenes fueron premeditados y calculados. El 13 de diciembre de 1991, después de menos de 2 días de deliberación, el jurado declaró a Arthur Shawcross culpable de 10 cargos de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a 25 años a cadena perpetua por cada asesinato, con las sentencias corriendo consecutivamente, totalizando un mínimo de 250 años de prisión. Shawcross fue enviado a la institución correccional Sullivan en Fallsburg, Nueva York, donde pasaría el resto de su vida. Durante sus años en prisión continuó afirmando inocencia en algunos casos mientras confesaba otros. También se convirtió en objeto de estudio para criminólogos y psicólogos que buscaban entender cómo el sistema de justicia penal había fallado tan espectacularmente. El 10 de noviembre de 2008, Arthur Shawcross murió en el centro médico Albany mientras cumplía su sentencia en la institución correccional Sullivan. Tenía 63 años y había pasado 18 años en prisión por los asesinatos de Rochester. Su muerte marcó el final de uno de los casos más controvertidos en la historia del sistema de justicia penal de Nueva York. El caso de Arthur Shawcross
tuvo un impacto duradero en Rochester y en el sistema de justicia penal de Nueva York. Sus crímenes expusieron fallas significativas en el sistema de libertad condicional y llevaron a cambios en las políticas para la liberación de criminales violentos. El caso también destacó las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales y otras poblaciones marginadas, muchas de las cuales no reciben la misma atención de las autoridades cuando desaparecen o son asesinadas. Y así concluye nuestra investigación épica a través de las mentes más oscuras de América. En 3 partes, hemos explorado 10 casos que han marcado para siempre la historia criminal estadounidense. Desde Samuel Little hasta Arthur Shawcross, hemos visto cómo el mal puede ocultarse detrás de las fachadas más ordinarias. Estos 10 hombres, estos 10 monstruos, nos han enseñado lecciones vitales sobre la naturaleza humana, sobre las señales de advertencia que debemos reconocer, sobre la importancia de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Nos han mostrado cómo la tecnología puede eventualmente alcanzar incluso a los criminales más cuidadosos. Pero sobre todo, estos casos nos recuerdan que detrás de cada estadística hay una vida humana. Cientos de víctimas, miles de familiares afectados, comunidades enteras traumatizadas. Nunca debemos olvidar que estos no son solo casos fascinantes para estudiar, son tragedias humanas reales. Si esta investigación completa en 3 partes te ha impactado, si has aprendido algo nuevo sobre la naturaleza del crimen y la justicia, comparte los 3 videos para que otros puedan conocer estas historias importantes. Dale like a las 3 partes, si crees que es crucial entender estos casos para protegernos mejor como sociedad. Y suscríbete a El Relator Oscuro porque tenemos muchas más investigaciones preparadas. Casos internacionales, asesinos que aún están libres, misterios sin resolver que mantienen despiertas a las fuerzas del orden de todo el mundo. En nuestra próxima investigación épica, viajaremos fuera de Estados Unidos para explorar los asesinos en serie más perturbadores de Europa. Desde Jack el Destripador hasta los monstruos modernos que acechan en las sombras del viejo continente. Recuerda, el conocimiento es nuestra mejor defensa contra la oscuridad. Mantente informado, mantente vigilante y nunca olvides a las víctimas. Gracias por acompañarnos en esta investigación completa de 3 partes. Soy tu anfitrión de El Relator Oscuro y nos vemos en las sombras de la próxima historia.